Bienvenidos a este curso del Libro de los Espíritus. Este curso ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso de Córdoba y en esta, que es la primera clase, vamos a hablar muy rápidamente sobre la obra, sobre qué es el Libro de los Espíritus y su estructura didáctica. El día 18 de abril del año 1857 es el día en el que se publicó el Libro de los Espíritus, y este día es un día importante para el espiritismo porque marca el surgimiento del espiritismo. El espiritismo surge con la publicación por la editorial Didier en la ciudad de París del Libro de los Espíritus. El Libro de los Espíritus marca, por lo tanto, la aparición en la humanidad de la filosofía espírita, de la filosofía espiritista. Antes del Libro de los Espíritus, no existía el espiritismo. Existían los fenómenos mediúnicos, pero el espiritismo como tal no existía. Ni siquiera la palabra espiritismo. La palabra espiritismo ha sido creada por Allan Kardec para definir la enseñanza que han dado los espíritus y que él ha sintetizado, que él ha codificado y que se encuentra de forma clara, de forma inequívoca en el propio Libro de los Espíritus. Entonces, la palabra espiritismo no existió de forma pública hasta la aparición, hasta el surgimiento, el día 18 de abril del año 1857, del Libro de los Espíritus. Los fenómenos mediúnicos sí que existieron antes, porque los fenómenos mediúnicos, como hemos dicho en otras ocasiones, son fenómenos naturales, son fenómenos que hacen parte de la naturaleza humana, de la naturaleza del ser humano. Como son fenómenos naturales que hacen parte de la naturaleza del ser humano, hacen parte de nosotros, han existido desde siempre. Desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano es ser humano, ya han empezado a existir fenómenos mediúnicos. Lo que sucede con los fenómenos mediúnicos es lo mismo que con cualquier otro tipo de fenomenología, como cualquier otro tipo de hechos de la naturaleza, de hechos naturales. Al principio, los seres humanos les dábamos una interpretación de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras ideas, a nuestra visión de la vida, a nuestra cosmovisión, y poco a poco, a medida que hemos ido evolucionando y que hemos ido aprendiendo nuevas cosas, las ideas que hemos tenido al respecto de esa fenomenología y de cualquier otra fenomenología han ido cambiando y se han ido adecuando a la época en la que estamos viviendo. Esto ha pasado con el resto de las ciencias y ha pasado también con el espiritismo. El espiritismo, que es la ciencia que estudia estos fenómenos mediúnicos. Los estudia siguiendo una metodología científica, como hemos podido ver en el curso básico de espiritismo, la introducción al conocimiento de la doctrina espírita, que se encuentra también en este canal. Por lo tanto, los fenómenos mediúnicos sí han existido desde la más remota antigüedad, pero el espiritismo empieza con la obra de Allan Kardec. Y la primera obra que surge en la humanidad al respecto del espiritismo es el Libro de los Espíritus. Y el Libro de los Espíritus comienza una nueva era para la humanidad, la era del espíritu. ¿Por qué decimos que el Libro de los Espíritus comienza la era del espíritu? Porque aunque históricamente encontramos religiones, filosofías, culturas que han considerado la posibilidad de la comunicabilidad con el mundo espiritual, que han considerado la reencarnación, que han considerado los puntos fundamentales en los que se basa el espiritismo, solo con el espiritismo, solo con la aparición del Libro de los Espíritus, las cuestiones del espíritu se hacen y se estudian desde una postura científica, desde una postura analítica, desde una postura racional. Entonces el espiritismo inicia de esta forma la era del espíritu, sustentándola dentro de la fenomenología natural,
dentro de hechos naturales, observables, verificables, cuantificables y dentro de una estructura sistematizada, de una estructura codificada en un cuerpo doctrinario. Por lo tanto, el espiritismo podemos decir que inicia de esta forma la era del espíritu desde una visión distinta hasta la que se tenía hasta la época de la aparición del espiritismo. Veremos ahora la estructura didáctica del Libro de los Espíritus. El Libro de los Espíritus está compuesto de 6 partes. La primera de ellas es una introducción donde Allan Kardec hace un análisis de la obra, hace un análisis de las críticas que surgen en relación a la doctrina espírita, hace un análisis de los principios fundamentales en los que se basa el espiritismo, la doctrina espiritista, y hace un análisis de aquellas palabras que se van a encontrar a lo largo de la obra y que por tener diferentes definiciones puede que no sean entendidas o comprendidas dentro de un contexto espiritualista. Entonces Kardec, en la introducción, define claramente cuál es la postura espírita en relación a esas palabras. Luego hay un libro primero, o una parte primera, que se titula Causas Primeras, donde se habla de Dios, donde se habla de la creación de la tierra, de la aparición de los seres vivos, etc. Todo esto lo iremos viendo muy pormenorizado a lo largo de este curso. Hay una segunda parte, un segundo libro llamado Mundo Espiritista de los Espíritus, donde se hace un abordaje en relación a la visión que tiene el espiritismo y a la visión que presenta el espiritismo de qué es el espíritu y de cómo vive el espíritu en la vida espiritual, qué leyes rigen al espíritu en la vida espiritual. Posteriormente hay una tercera parte, un tercer libro llamado Las leyes morales. En esta tercera parte lo que se hace es un análisis de la moral espírita y cómo la moral espírita se adecúa a la época actual en la que estamos viviendo. Hay una cuarta parte, Esperanzas y Consuelos, donde se habla de cuál es el destino espiritual de los seres humanos y la relación que hay entre nuestro comportamiento y nuestro estado futuro. Y por último, una conclusión, y en la conclusión Allan Kardec hace una valoración, por así decir, de la filosofía espírita que se encuentra en esta obra. Además de esta estructura didáctica del Libro de los Espíritus, tenemos esa ampliación del contenido filosófico, moral y científico en el que se basa el espiritismo en las otras 4 obras que le han ido precediendo. Las 4 obras, me refiero a las 4 obras fundamentales. Por un lado estaría la Génesis, en la que se desarrolla, en la que se amplía, en la que se profundiza la parte primera del Libro de los Espíritus. Posteriormente tendríamos el Libro de los Mediums, donde se amplía, se desarrolla y se profundiza en la segunda parte del Libro de los Espíritus. La tercera parte del Libro de los Espíritus, que está ampliada y desarrollada y contextualizada en un entorno moral que es el Evangelio según el Espiritismo. Y la cuarta parte del Libro de los Espíritus, que la podemos encontrar desarrollada en el libro El cielo y el infierno. De esta forma se hace un todo armónico entre el Libro de los Espíritus, que es la obra madre, y el resto de la obra de Allan Kardec. Tengo que decir que la codificación como tal no se restringe a estos 5 libros, sino que tendríamos también la revista espírita, también tendríamos que es el espiritismo, obras póstumas, Viaje Espírita 1862 y todos estos libros que Allan Kardec también fue editando en el transcurso de su obra como espiritista. Entonces, toda esta obra es
la obra de Allan Kardec y se puede hablar de que es la codificación, pero los 5 libros fundamentales sí que son estos 5 libros: el libro de los espíritus, el libro de los médiuns, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis y el cielo y el infierno. Según esto, podemos ver que el libro de los espíritus es la obra madre del espiritismo, donde se encuentra todo el germen filosófico que propone el espiritismo para la humanidad. ¿Qué legitimidad y qué actualidad tiene el libro de los espíritus? Es una pregunta muy importante, porque desde la publicación del libro de los espíritus en el año 1857 han pasado, bueno, no sé, 160 años, pero han pasado más de 150 años desde su publicación. Y habría que preguntarnos, ¿cómo se encuentran los principios fundamentales de este libro, los principios fundamentales del espiritismo en la actualidad? Para responder a esta pregunta habría que abordar el tema de cuáles son los puntos fundamentales o los principios fundamentales en los que se basa este libro. Vamos a poner 5, pero realmente hay otros muchos puntos fundamentales, pero los otros son consecuencia de estos 5. En estos 5 podríamos encerrar el resto de puntos filosóficos en los que se basa el espiritismo. El primero de ellos es la existencia de Dios. Actualmente hubo una época en la que se pensaba que el descubrimiento de la ciencia lo que estaban haciendo era hacer de Dios algo opaco, es decir, opacar la figura de Dios, hacer opaca la figura de Dios. Realmente, en la época actual, hay una gran discrepancia dentro de los medios científicos en cuanto a si esto es verdad. Porque actualmente hay un movimiento, se llama el movimiento del diseño inteligente, en el cual se está proponiendo que la ciencia lo que nos está demostrando es la presencia de un diseñador. Porque todo está perfectamente estructurado, todo está perfectamente ordenado y todo da una perfecta impresión de diseño. Y que por lo tanto lo que la ciencia está haciendo, aunque ella no quiera, es demostrarnos la existencia de un diseñador y por lo tanto demostrarnos la existencia de un creador. Y hay muchos científicos que se están adheriendo a esta postura del diseño inteligente, de esta postura de que sin la presencia de una causa inteligente no podemos entender el universo, no podemos entender la vida, no nos podemos entender a nosotros mismos. Por lo tanto, la idea de Dios es una idea totalmente actual, tal y como la propone el libro de los espíritus, y ya abordaremos esta cuestión con más profundidad en su momento. La idea de la inmortalidad con la idea de la inmortalidad está sucediendo algo similar. Nosotros encontramos que cada vez hay más investigadores, cada vez hay más personas que defienden la idea de la inmortalidad del alma, no desde una postura religiosa, no desde una postura dogmática, sino desde una postura filosófica y desde una postura experimental, como es el caso de los investigadores que defienden la inmortalidad del alma a través de las experiencias cercanas a la muerte. Esto por poner solamente un ejemplo de líneas de investigación en cuanto a la inmortalidad del alma. Y hay actualmente muchos médicos, muchos investigadores que confirman la inmortalidad del alma y que están de acuerdo con la idea de la inmortalidad del alma. También sucede lo mismo en relación a la mediunidad, a la comunicabilidad de los espíritus. Cada vez hay más personas que afirman que la comunicabilidad de los espíritus es una realidad. Con la reencarnación sucede lo mismo, hay muchas investigaciones que tienden a confirmar la realidad de la reencarnación. Y por último, con la pluralidad de mundos habitados, es verdad que la ciencia actualmente está intentando buscar, de alguna forma, vida
en un planeta distinto a la Tierra. Y actualmente, hasta la época actual, no se han obtenido resultados positivos, pero los científicos están ahí investigando. Desde mi punto de vista, es muy difícil obtener resultados positivos siempre y cuando cerremos el concepto de vida al concepto actual que se tiene. Un concepto de vida basada en el carbono, basada en la vida biológica que nosotros conocemos. Porque sin lugar a dudas, la vida puede existir en otras estructuras distintas a las que nosotros conozcamos. Generalmente, en el campo de la ciencia se nos dice, bueno, pero esto es una hipótesis, esto no está demostrado, esto no es ciencia. Realmente, con las investigaciones al respecto del modelo organizador biológico o el perispíritu, nosotros podemos encontrar una estructura de vida que no tiene una base biológica en el carbono como la que nosotros conocemos, y sin embargo sí es una estructura de vida, es una estructura vital. Por lo tanto, nosotros como espiritistas consideramos que hay vida en otros muchos planetas del universo sin que tenga que ser una vida como la que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Además, la legitimidad del libro de los espíritus está basada en el método que adopta Allan Kardec para la realización de su trabajo. Este método consiste, y en esto lo hemos extraído de una introducción que hace José Herculano Pires, era una edición del libro de los espíritus, y este método consiste en 4 conceptos fundamentales. Uno de ellos es la elección de colaboradores mediúnicos fiables, tanto en la pureza de sus facultades como en sus acciones morales. Allan Kardec fue muy estricto, fue muy criterioso a la hora de ver qué mediums iban a ayudarle en la realización de su labor. Entonces, esto es un método que avala la calidad de los resultados obtenidos, porque no se valió de cualquiera que se ofrecía para ayudarle en su trabajo. Él debía de comprobar anteriormente que eran personas válidas, que eran personas responsables y que eran mediums honestos y mediums con facultades caracterizadas y con facultades y actitudes morales indiscutibles. Otra era hacer un análisis riguroso de las comunicaciones y su cotejo con los descubrimientos científicos demostrados. Esta es otra cuestión que avala la legitimidad de la obra de Allan Kardec. Él no aceptó lo que los espíritus decían por el hecho de que fueran espíritus. Cuando los espíritus daban una respuesta, él tenía que comprobar a través de un análisis riguroso si esa respuesta era válida o no era válida. Además, la cotejaba con los descubrimientos científicos demostrados para evitar cualquier tipo de herejía científica, cualquier tipo de, digamos, contradicción con aquello que ya se sabía y con aquello que ya estaba demostrado. Control de los espíritus comunicantes por medio de la coherencia de sus ideas. Fue otra de las cuestiones abordadas por Allan Kardec y otra de las cuestiones que dotan de legitimidad a su obra. No solo verificaba la naturaleza moral y mediúnica de las personas con las que colaboraban con él, sino también de los espíritus que se manifestaban a través de los diferentes medios. Y por último, la universalidad de las ideas como medio de verificación del fenómeno mediúnico y autenticidad de las ideas. Era necesario que una misma idea se diera por diferentes personas, por diferentes medios, en diferentes partes del mundo, y que hubiese una concordancia entre las respuestas de estos espíritus. Por lo tanto, para él era fundamental, era muy importante esta universalidad de las ideas.